En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Le damos gracias al Señor por su misericordia, por poder disfrutar de la Eucaristía, que es un regalo tan grande, y vamos a prepararnos para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconociendo que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que nos haces partícipes de la redención, concédenos vivir siempre la alegría de la resurrección de tu Hijo, Él que vive y reina contigo en unidad con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona. Todos los sábados discutían en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con insultos, Pablo se sacudió la ropa y les dijo: «Vosotros sois responsables de lo que os ocurra, yo no tengo culpa. En adelante me voy con los gentiles». Se marchó de ahí y se fue a casa de Ticio Justo, hombre temeroso de Dios que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios que escuchaban, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor revela a las naciones su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoriad, tocad. El Señor revela a las naciones su victoria. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver». Comentaron entonces alguno de ellos: «¿Qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver? ¿Y eso de me voy con el Padre?». Y se preguntaban: ¿Qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo:
¿Estáis discutiendo de eso que os he dicho? Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Pues sí, os aseguro que lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tras la muerte y resurrección de Cristo, tienen lugar las apariciones del Señor. Esas apariciones son momentos donde Cristo se aparece a sus discípulos para apuntalar su débil fe. Lógico que su fe hubiera sido movida como el púgil que cuando pelea contra otro recibe un puñetazo. Eres de carne y hueso, tienes sentimiento, lógico que el golpe haga efecto en ti. Pero por eso Cristo se aparece a sus discípulos antes de ascender a la derecha de Dios Padre, para fortificar su fe y enseñarles a confiar en Él, a escuchar y recordar aquellas palabras que Él les había dicho y que entenderán cuando venga el Paráclito, es decir, el Defensor, el Espíritu Santo. Pero hasta ese momento, su débil fe es una fe que está cogida por alfileres, es una fe sensitiva, como la de todos nosotros, que necesita tocar, sentirse cuidado y protegida por Dios nuestro Señor. Y cuando escucharon aquello de que Cristo se iba a marchar, lógicamente su corazón se encogió. Se encogió porque querían y amaban a Cristo, porque necesitaban el sostén, la protección, el cuidado, y porque su corazón, el corazón de los hombres que siente, necesitaba afectivamente la presencia de Jesús. Él les anuncia que se va y eso conlleva en ellos la lógica tristeza. Pero les dice que esa tristeza se convertirá en alegría. Y el Señor compara la alegría que ellos van a sentir con la alegría que sentirá el mundo cuando Él se marche y entonces piense el mundo que ha vencido el mal contra el bien. Lo primero de todo es que el concepto de mundo que utiliza Juan se identifica, o Juan se refiere con el concepto mundo, a todo aquello que está en contra de Dios. La mundanidad, lo que expulsa el bien, la tiniebla, el mal, todo eso Juan lo mete en un gran cajón desastre y lo denomina el mundo. Los que ya peinamos canas nos enseñaron que hay tres enemigos. El principal enemigo es la carne, el mundo y el pecado o el demonio. Esos tres enemigos. Pero no significa que tengamos una visión negativa del mundo, dado que el mundo, la obra que Dios ha creado, es obra del Todopoderoso y por lo tanto no es mala, es buena. Cuando Juan habla de el mundo, se refiere precisamente a esa realidad de cosas que expulsa a Dios, que vive de espaldas al Señor, no se refiere a la totalidad de la obra creadora. Pero me interesa en segundo lugar destacar la alegría. En el infierno hay alegría. En el mundo, decía Jesús, estará alegre, mientras vosotros estáis tristes. Pero esa alegría es la verdadera alegría que sentimos cuando hacemos el bien. ¿Es la alegría que llena tu corazón de esperanza? No. La alegría del infierno es la alegría del mal, que se siente alegre cuando al hacer daño unos a otros, eso les produce satisfacción. Pero es una alegría pasajera, hueca, vacía. No es la alegría verdadera que uno siente cuando ama, cuando perdona, cuando hace aquello que llena su corazón de esperanza. Decía San Agustín que nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Dios. Cuando tú amas, cuando tú haces el bien, sientes esa alegría que te lleva al Señor, que te hace experimentar la alegría del amor.
Y esa alegría no es la alegría del pecado, ni es la alegría del egoísmo, ni es la alegría hueca, efímera y pasajera de aquel que se busca a sí mismo y que sí puede sentir alegría porque ha engañado y se ha salido con la suya, o porque está defraudando, o porque está pisando a los necesitados o a los pobres y solo piensa en sí. Eso te da una alegría, pero que más pronto o más tarde esa alegría se pasa, es hueca. Los sacerdotes, que confesamos con frecuencia, tenemos experiencia de cómo muchas personas han vuelto a la Iglesia, a Dios, y experimentan que ese retorno llena su corazón de esperanza y que se sentían, mientras vivían perdidamente, sin ser fieles a su conciencia, se sentían, más pronto que tarde, se sentían huecos y vacíos. Es lo que nos enseña la parábola del hijo pródigo. El hijo pequeño que se va, que malgasta el dinero, que vive perdidamente, pero que después siente hambre. Hambre porque todo aquello que le alimentaba no le da la vida. Solo la vida la da Dios nuestro Señor. Pidamos al Señor, por tanto, que nos dé ese agua viva que Él le prometió a la samaritana. Esa alegría que uno siente cuando se encuentra con Jesús en las distintas presencias, no solo la eucarística, también en su palabra, en la voz del Papa y de los obispos, en la presencia de Jesús en medio de los discípulos, en la presencia de Jesús también en la enfermedad. Que sintamos la alegría de amar. Cuando uno ama verdaderamente, aunque se complica la vida aquí en el mundo, experimenta que su corazón está lleno de esperanza, de la verdadera alegría, porque está amando, porque está siguiendo el camino de Cristo. Ese es el agua viva que el Señor prometió a la samaritana y que todos nosotros hemos gustado y disfrutado en tantos momentos de la vida. Cuando recibimos a Cristo, cuando estamos con Él, cuando hacemos oración, cuando amamos, recibimos esa alegría que de verdad llena el corazón del ser humano de esperanza, de satisfacción, que nos hace sentirnos en Dios, que nos hace encontrar que hemos tocado la felicidad. El amor nos hace libres. El amor es el camino que nos lleva a la felicidad y a la salvación. Por lo tanto, no tengamos miedo a amar como Cristo nos enseña, sabiendo que aunque a veces por amar tengamos que sacrificarnos, esa tristeza, el sacrificio, se convertirá en alegría, porque solo el amor es el camino de la salvación. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia, para que sea siempre testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad y de misericordia, roguemos al Señor. Te rogamos, Pedimos por los que sufren, parados, enfermos, familias rotas. Pedimos especialmente por las víctimas del aborto, roguemos al Señor. Te rogamos, Pedimos también por todos aquellos que de una u otra manera luchan por socorrer a los que sufren, especialmente a los que más padecen la pandemia del coronavirus, roguemos al Señor. Te rogamos, Pedimos también por todos los cristianos, para que seamos ejemplo y testimonio de esperanza en medio del mundo, por nuestra entrega, sacrificio, por nuestra manera de vivir, roguemos al Señor. Te rogamos, Pedimos también por nuestros gobernantes, para que hagan una gestión eficaz de esta crisis, para que sean veraces y nunca mientan a la población, roguemos al Señor. Te rogamos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos,
Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado ya no vuelve a morir, sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Raúl y Adolf Croix, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Reconozcamos a Cristo que pasa por nuestra vida, que está en la Eucaristía, que está también en su palabra, en la voz del Papa y de los obispos, en la comunidad, cuando 2 o 3 están unidos en su nombre, que también viene a visitarte bajo la careta del dolor y que nos hace sentirnos plenos cuando, porque creemos en Él, amamos como Él nos enseña. Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Dios, pero podemos descansar ya anticipadamente y experimentar la alegría de la salvación cuando estamos con Cristo, cuando amamos como Cristo nos enseña. Vamos a pedir al Señor que nos dé fuerzas para ser testigos suyos en medio del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Para que, cuando os demos la comunión, no tengamos nosotros que decir el cuerpo de Cristo, y vosotros no tengáis que responder, y de esa manera no circule las gotitas de saliva, se dice ahora. Algunos me preguntan, ¿y por qué lo dice usted ahora después del Cordero de Dios? Porque es cuando hay que decirlo para evitar el posible contagio. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. El cuerpo de Cristo. Amén. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has hecho renacer a la vida eterna, haz que los sacramentos pascuales den en nosotros fruto abundante y que el alimento de salvación que acabamos de recibir fortalezca nuestras vidas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Amén.